La sorprendente verdad sobre Esparta, documental. A ver qué tal. ¿Eran los espartanos tan duros como se dice? Pero Zack Snyder me dijo, güey. Retratan Esparta como un pueblo concebido Pero nadie me dijo para que la guerra. llevan Los pectorales espartanos, una así raza de bien superguerreros puestos. casi El invencibles, desnudo, con güey. portentosos físicos, extrema habilidad con las armas y el mayor concepto posible del honor. Los cómics, el cine o los videojuegos son un claro ejemplo de cómo vemos en la actualidad a los espartanos. Y ojo, me ¿Cómo que encantan no, las tío? películas y los videojuegos de espartanos, pero en este vídeo vamos a separar mito de la realidad. Para ello analizaremos con detenimiento cómo se entrenaban los guerreros espartanos. ¿Cómo que no, chaval? Veremos su dureza con otros pueblos como los macedonios, romanos o persas. Veremos que hay de cierto en las descripciones de este pueblo en Los películas y macedonios. videojuegos. Y por supuesto, veremos si eran tan duros como se dice. En este vídeo nos vamos a centrar en la Esparta de alrededor del siglo V a.C., que es cuando se encontraba en la cima de su fama militar. Periodo que coincide con el filósofo Platón, el dramaturgo Sófocles, el historiador Heródoto, o Fidias, escultor de la estatua de Zeus en el templo de Olimpia, que fue maravilla del mundo antiguo y nombre de los yogures Fidias estilo griego de los supermercados. Ajá. Amabilidad de patrocinar este Comedia. vídeo. Le patrocinaron yogures, no mames. Aunque no Lo que todo no es un parece pueblo un espartano. yogur. Y ahora que tenemos la barriga llena, acompáñame en este vídeo para conocer mejor el pueblo espartano y comprobar si merecen o no su temible reputación. Y spoiler alert, aunque no todo es como lo pinta Hollywood, la realidad tampoco queda muy lejos. Ya. Tampoco, mijo. A ver qué dirá de los espartanos, güey. Dirán que se masturbaban ahí en plena calle, una chingadera así. Jesus. Estaría bien cotorro. Muy buenas a todos, soy escocés y para entender la dureza espartana hay que empezar por su sistema educativo y de entrenamiento, la AGOG. En Esparta prácticamente todo La estaba AGOG. orientado a la creación de soldados de élite. Desde su nacimiento los espartanos eran examinados para comprobar si estaban fuertes y sanos. Escucha bien el audio, Si ¿no? estaban, eran descartados. Y ya te puedes Bueno, imaginar lo es que su esto voz, significa. así que sí. Según el historiador ¿Cómo que Plutarco, descartados? ¿A qué se refiere? recién nacido ante una comisión. Si el bebé tenía alguna deformidad o debilidad, se le abandonaba en el monte Apotetas. Seguramente habrás Como oído tía. decir que arrojaban a los bebés desde lo alto del monte. No Tayeta, mames, se pero les abandonaba. en Esparta no existen pruebas arqueológicas concluyentes de que esto fuese así. El caso es que una vez superado este... Súbele un filtro poco, inicial, déjale su. Ya está el máximo subido acá. Estaba su acondicionamiento. Los niños vivían con sus padres hasta los 7 años. Supongo de que el audio lo tendrá así el señor. Se les animaba a no tener miedo en la oscuridad y a soportar la soledad. Este tiempo lo pasaban principalmente con sus madres. A los 7 años los niños eran apartados de su familia para entrar en el Ya está bien, AGOG, ok. una especie de internado militar estatal. Los padres perdían todo poder sobre sus hijos y se lo cedían a Esparta, una especie de niñera como Mary Poppins pero con muy mala leche. Ay, güey. We are Spartans. Y es que la verdad, la vida en el AGOG no era nada fácil. Para empezar, dormían en el suelo, sobre juncos que ellos mismos recogían del río Eurotas y solo les daban No un mames. manto con el que taparse. Así No que mames, los qué inviernos pasados de eran rosca. duros. Según el historiador Genofonte, casi siempre iban descalzos para fortalecer las plantas de los pies y prepararlos para las largas marchas. Los espartanos valoraban la limpieza personal. Se les enseñaba a bañarse regularmente y a cuidar su higiene, aunque de una manera más rústica que en otras ciudades griegas. Al fin y al cabo, los espartanos creían que el confort ablandaba el carácter. Según Genofonte, la dieta estaba diseñada para asegurarse de que nunca estuvieran completamente saciados, pero tampoco tuviesen una nutrición insuficiente. Lo hacían así para que aprendieran a vivir con el hambre que podían llegar a sufrir durante una campaña y que pudieran pelear sin sentir los estómagos pesados. A mí personalmente me parecía sorprendente que los animaban a robar comida para suplementar su dieta. Pero claro, si les pillaban se llevaban una buena paliza. La severidad del castigo hacía la lección doble, fomentaba la astucia y el espíritu de supervivencia, pero también castigaba la torpeza. Existe una leyenda que ejemplifica el ideal espartano de resistencia al dolor y el silencio ante el sufrimiento. Estaban bien duros, güey. Cuenta como un niño espartano robó un zorro para comérselo y al ser sorprendido escondió al animal bajo su túnica. El zorro le fue arañando el vientre, pero el chico aguantó sin defenderse hasta morir desangrado antes de confesar el robo. Y es que en el AGOG las palizas eran pedagógicas. Los instructores o cualquier otro adulto podían castigar físicamente a los chicos si era por su bien, y su castigo favorito eran los azotes. Incluso había un ritual en el santuario de Artemisa Ortia donde azotaban a los jóvenes hasta ver quién aguantaba más sin gritar. Los espartanos presumían de que ese juego producía guerreros capaces de mirar a la muerte a la cara. Gente jodida. En cuanto al currículum educativo, en lugar de estudiar filosofía elevada o retórica al estilo de Atenas, tenían asignaturas como lucha, atletismo, manejo de armas y obediencia ciega. Pero eso sí, también tenían música y danza porque las consideraban importantes para la coordinación y el espíritu del grupo bélico. Matías. Qué mamada, qué perro mamada. Usando frases cortas, punzantes e ingeniosas en lugar de peroratas interminables. Y de hecho, la palabra lacónico, que se refiere a alguien o a algo que se expresa de manera breve y concisa, proviene de una región de Esparta.
guerra. Un célebre ejemplo de su ingenio lo encontramos en la historia que cuenta que cuando el enemigo persa les amenazó con que sus flechas taparían el sol, el guerrero espartano Dinecas respondió: Then we will fight in the shade. Ay, güey. Cuando cumplía los 15 años, Buen los jóvenes diálogo. recibían permiso para dejarse el pelo largo, símbolo del guerrero espartano adulto. Según Heródoto, los persas se asombraban al ver a los espartanos peinándose el cabello con toda la calma del mundo antes de la batalla de las Termópilas. Entre los 17 y güey. los 19 años, los mejores cadetes pasaban a formar parte de la cripteia y se los enviaba a las zonas rurales armados con un puñal con el que sobrevivir y matar cuantos hilotas pudiesen. Y es que la sociedad espartana descansaba sobre los hombros de los hilotas, que trabajaban la tierra para que los ciudadanos pudieran dedicarse a entrenar, lo que viene siendo esclavitud de toda la vida. Según Tucídides, la brutalidad en estos actos era una forma de control social y político, reduciendo la probabilidad de insurrecciones. Al cumplir los 20 años, el joven espartano se incorporaba al ejército regular, aunque seguía viviendo en los cuarteles con sus compañeros de promoción, comiendo en sus comidas comunes llamadas sisitías y sometido a la disciplina militar diaria. No era hasta los 30 años cuando un espartano adquiría todos los derechos como ciudadano y podía fundar Y es que un llegabas hogar vivo, claro, con jaja. su esposa. Hasta esa edad había vivido como un soldado acuartelado y había crecido junto a los que serían sus amados compañeros de batalla. Un pequeño apunte aquí es que, según algunos historiadores, a pesar de toda esa parafernalia de machos alfa, ese amados podía tener un sentido bastante literal. Ay, El güey. espartano era Oye, entrenado para Matías. disfrutar del combate y, sobre todo, odiar la cobardía. Los cobardes eran Ay, conocidos güey. como tresantes o temblorosos y, además de ser humillados públicamente, nunca lograban casarse. La gogé espartana fue quizás el sistema de entrenamiento militar estatal más extremo de la antigüedad. Su objetivo era endurecer al individuo hasta el límite y lograr la máxima disciplina y cohesión. Como bien lo describió Jenofonte, Esparta aventaja en virtud a todas las ciudades, puesto que en ella se ejercita públicamente la perfección de cuerpo y alma. Pero, ¿cómo se comparaba esto con lo que hacían otros pueblos antiguos? ¿Eran los espartanos únicos en su especie o simplemente una versión más bestia de una tónica más general? ¿Qué? Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. Una cosa es decir que los espartanos eran los soldados más temibles de Grecia, pero otra muy distinta es afirmar que fueron los mejores soldados de toda la antigüedad. ¿Qué pasa si los comparamos con otras potencias militares similares? Por ejemplo, con los romanos. ves, los persas, view, o los ay, llega un macedonios puto de bot. Roma. Cada uno de esos pueblos Ahí representa voy a un borrar. modelo distinto de entrenamiento, disciplina y estrategia. Así que la Voy pregunta a es, hacer- ¿cuáles son los guerreros más temibles? Pues vamos a ver si llegamos a una conclusión. Empecemos por su formación. Ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre la gogé espartana, así que, ¿qué hay de esto? Los romanos no empezaban su entrenamiento en la infancia, sino que se alistaban cuando eran adultos jóvenes y seguían un entrenamiento riguroso No sé- repleto de castigos no sé, severos güey, de o cuadrar, no conozco los decimatio, tebanos. con los que mantenían la disciplina. Con los persas Y los macedonios, tebanos, la yo no sé qué disciplina sé, era similar, qué pero con una tarola. excepción. Los nobles de ambos pueblos sí que eran educados desde jóvenes en disciplinas como el uso de armas y la equitación. Los nobles, En cuanto a la ok. disciplina, su importancia era ni enorme para verga todos. idea. Las legiones romanas premiaban la obediencia y el trabajo en equipo, además de seguir un código de honor centrado en la lealtad a la república o al emperador. Por su parte, Alejandro inculcó lealtad personal y camaradería que, tras años de conquistas, generó un ejército muy cohesionado. Los persas, en cambio, tenían una disciplina variable, ya que las élites, como los famosos inmortales, seguían un entrenamiento especial, mientras que el resto del ejército era todo más heterogéneo. Y ya sí que empezamos a encontrar diferencias más Ok. grandes cuando hablamos de tácticas de combate. La falange espartana seguía una formación cerrada de escudos y lanzas de entre 2 y 3 metros. Esto les proporcionaba una gran solidez frontal, pero muy poca flexibilidad. No hacían un gran uso de la caballería o de los arqueros, ya que dependían de aliados para estas tareas y eran excelentes en choques frontales y defendiendo posiciones, claro. Aunque, como te decía, no eran muy flexibles con sus tácticas. Si por otro lado hablamos de la legión romana, esta se caracterizaba por tener una gran flexibilidad táctica. Podían cambiar su configuración en mitad del combate. Hacían uso de su armamento variado como un pilum o un gladius y tenían armaduras muy eficientes. Además de eso, también usaban caballería aliada y tropas Ok, auxiliares ok. como arqueros y honderos. Media verdad, las legiones terminaban siendo más letales a sus generales que que a la nación, güey. Los que tenían un entrenamiento especial eran mejores, ok. Estos desarrollaban una estrategia ofensiva impresionante. Los persas solían tener un ejército más heterogéneo formado por una infantería ligera repleta de arqueros, contingentes de infantería pesada de distintas etnias y unidades de caballería especializadas formadas tanto por Sí, ahora que lo pienso, sí, las legiones, los soldados solían venerar más a su general que a la nación, sí.
persas como por sus aliados. Cabe destacar que hasta la conquista de Alejandro Magno contaban con su unidad de élite particular que ya hemos nombrado, los Inmortales, 10.000 guardias imperiales listos para entrar en la acción en cualquier momento. Ahí, güey. A nivel táctico, hostigaban al enemigo con flechas, cargas de caballería y tratando de envolverles con sus tropas. Aunque eran menos efectivos en choques frontal que los espartanos, eran muy superiores en guerra abierta de movimientos rápidos. Y por último, los macedonios, que combinaban falange con caballería. La falange tenía un gran alcance gracias al uso de la sarisa, una lanza de 6 metros, y Alejandro complementó su uso con el de la caballería pesada con la que realizar cargas decisivas y flanquear al enemigo. Además, los macedonios combinaron tácticas innovadoras como las formaciones oblicuas y el uso de combinaciones de armas, demostrando una gran adaptabilidad al terreno y al enemigo. Si dejamos al margen toda la teoría y nos centramos en los logros militares de cada pueblo, podemos decir que los espartanos derrotaron a los invasores persas, liderando a los griegos en las Termópilas y Platea, y lograron la hegemonía terrestre en Grecia por décadas, además de vencer a Atenas en las guerras de Peloponeso. Por su parte, los romanos conquistaron la península itálica, derrotaron a todas las potencias mediterráneas y formaron un imperio enorme. Su ejército evolucionó constantemente para superar a diversos enemigos y dominaron el mundo occidental durante siglos. Y en cuanto a los persas, estos crearon el imperio más grande de su época hasta la era de Alejandro. Bajo reyes como Ciro, Darío y Jerjes sometieron a Egipto, Mesopotamia y el Medio Oriente. Tenían capacidad logística para movilizar cientos de miles de tropas y resistieron por siglos hasta caer ante Alejandro. Y eso de nuevo nos lleva a los macedonios. Con Alejandro Magno aplastaron el imperio persa y llegaron hasta la mismísima India en una campaña relámpago, revolucionando el arte de la guerra antigua con nuevas tácticas. Y se mamó el Alejandro, en el Magno. Bien hecho, Alejandro. Y el Iskander, güey. Claro que por muy poderosos que fueran todos estos pueblos, todos terminaron cayendo. Esto me hace querer comparar sus debilidades. Empezando por los espartanos, tenían un número limitado de ciudadanos guerreros. Nunca pasaron entre los 8.000 y 10.000, y su rigidez táctica provocó que les costara adaptarse a los cambios. Su economía dependía de la servidumbre de los hilotas y eran incapaces de manejar una guerra prolongada lejos de su casa. Por otro lado, las tácticas de los romanos requerían de una disciplina férrea, así que en manos de generales ineptos podían fracasar. Además, su ejército era muy costoso de mantener. Con la decadencia del imperio, la moral y la disciplina bajaron y las legiones se volvieron menos efectivas. El punto débil de los persas residía en su heterogeneidad, lo que dificultaba la coordinación de tropas de distintas culturas e idiomas, además de que tenían algunas unidades mal entrenadas o de lealtad dudosa. La falange macedonia era vulnerable sin apoyo y tenían problemas para adaptarse al ataque de guerrillas o de los combates no convencionales. Además, Macedonia tenía una población relativamente pequeña, así que las guerras constantes agotaron sus recursos humanos. Ay, güey. Ahora hagamos un ejercicio divertido. Si especulamos sobre un enfrentamiento entre Esparta y Roma, podríamos decir que Esparta tenía más experiencia a pequeña escala, pero que las legiones romanas del siglo II y I a.C. Sí, los hubiesen abrumado. Superado a la falange espartana. Sí, los hubiesen abrumado. Flexibilidad y números. De hecho, Esparta y Roma se enfrentaban en el año 195 a.C. y Esparta fue derrotada con facilidad, pero en aquella entonces Esparta era una sombra de sí misma, así que la comparación no sería del todo justa. Si enfrentamos a Esparta contra los persas, los espartanos demostraron en las Termópilas que con terreno favorable podían plantarles cara incluso con una gran inferioridad numérica. No obstante, en campo abierto necesitaban del apoyo del resto de los griegos, como sucedió en Platea, que para los que no sepan fue la batalla que tuvo lugar un año después de las Termópilas, donde los griegos, liderados por Esparta y Atenas, derrotaron decisivamente al ejército persa de Mardonio. Aunque los macedonios de Alejandro Magno nunca llegaron a enfrentarse a los espartanos, sí que sabemos que los espartanos perdieron contra las tácticas innovadoras de Epaminondas en Tebas. Esto demuestra que la máquina de guerra espartana podía ser vencida con estrategia táctica superior, algo en lo que Alejandro destacaba. En resumen, ¿Esparta produjo guerreros temibles? Sí, pero no invencibles. Otros pueblos desarrollaron también grandes soldados. Los romanos con su disciplina, los persas con su perseverancia y número, y los macedonios con su innovación táctica. Y cada uno brilló en su contexto. De lo que no hay duda es de que en el imaginario popular los espartanos son los mejores, en gran parte gracias a una mágica que les dio su valentía. Pero Zack Snyder me dijo. La propaganda histórica que vino después. Y por supuesto, también gracias a todos los mitos populares que los envuelven, como aquellos... Zack Snyder me dijo, güey. Es que los Tebachaks, güey. Espartanos como los John Wick de la antigüedad. Basada en el cómic de Frank Miller, es uno de los mayores responsables de esta imagen exagerada que tenemos de los soldados espartanos. Pero ¿qué hay de cierto y de fantasía en la manera en la que son representados en la cultura popular? Mito 1, 300 no te duermas, vanitas. A ver, mejor paga algo, güey. 300 en la batalla de las Termópilas, los espartanos no combatían solos. Además, los espartanos que formaban la guardia personal de Leónidas, había unos 7.000 griegos luchando junto a ellos. 7.000 griegos.
griegos, a la verga. Despidió a la mayoría de ellos, pero incluso entonces se cree que también se quedaron unos 100 tebanos y 700 voluntarios de otras polis. Todos ellos murieron combatiendo hasta el final, así que la gesta espartana fue compartida por otros griegos valientes. Creo que supongo que 300 suena mejor que decir 1200. Mito 2. Iban casi como 1200. Zeus les trajo al mundo. No, a ver, los espartanos no iban así sin camiseta ni nada. Bueno, no iban semidesnudos, sí, no iban Casi desnudos, con un ¿no? taparrabos de cuero y una capa roja, pero la realidad es que sí que usaban armaduras de combate, al menos durante el apogeo del hoplita clásico. Llevaban coraza de bronce, grebas en las piernas, un gran escudo redondo llamado oplón que cubría el torso y el muslo y, por supuesto, un casco completo. Pero de los abdominales, bueno, si hacían ejercicio probablemente sí que los tenían, sí. Mito 3. Esparta nunca se rendía. A ver, todos hemos oído esa máxima, ¿no?, de que los espartanos no retroceden. Y lo cierto es que tenían leyes contra la rendición. Por ejemplo, perder el escudo era un símbolo de cobardía y un fracaso imperdonable. Pero las evidencias históricas demuestran que sí hubo espartanos que se rindieron. Por ejemplo, en el año 425 a.C., durante la guerra del Peloponeso, varios cientos de hoplitas quedaron cercados por los atenienses en la isla de Esfacteria y acabaron por rendirse. Y algo similar sucedió en Leuctra, donde murieron 400 espartanos y el resto se retiró derrotado, algo impensable décadas antes. Así que podríamos decir que Esparta se ha ido romantizando con el paso de los siglos y su mito ha sobrevivido porque... Gracias, Zack Snyder. Paguen Troya, exactamente, yo qué sé. Es que la rendición es una narrativa potente aprovechada hasta hoy por películas, cómics y videojuegos. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Durante siglos, Esparta fue Gracias, Zack Snyder, fuerza, gracias. disciplina y sacrificio. Su ejército era Gracias, temido, Snyder. su cultura austera, Gracias, su Snyder. pueblo Sí, moldeado para la Esparta, guerra sí, desde la desnudos. infancia. Pero el mundo cambió y Esparta no cambió con él. Orgulloso de su modo de vida, despreciaban el lujo, la riqueza y el comercio. Rechazaron las monedas de oro y plata, usaban No hierro para mames. que el dinero no tentara la codicia. Cerraron sus fronteras a ideas extranjeras. Temían que el contacto con otros pueblos debilitara el alma de sus ciudadanos. Mientras Qué otras chingados, ciudades florecían con el arte, la filosofía Entiendo, y el Norcorea. comercio, Esparta eligió Les valía verga, güey. Ya. Voy a ir al baño, espérame. No aguanto, tengo que soltar un betazo. A ver qué dice. Es mierda. Lo cual también es decir que esos 300 era el bait más grande para los griegos. Les dijeron que el ejército ya llegaría y nunca... Ah, es verdad eso, de que habían dicho que iba a llegar un ejército qué? más grande, no. Porque no iban a ir. El otro rey espartano cerró la entrada al Peloponeso, pero no pelearon las hemórpelos para derrotar a los persas. Increíble. Les baitearon literalmente a los griegos, joder. Bueno, ¿cómo van el chat? ¿Todo bien? Oh, ya Final de ese volví. orgullo, tuvo Tremendo sentido. betazo El solté. sistema social no permitía Cagada. crecer su población de ciudadanos. A ver, ¿qué han Su escrito? economía, Deja todo poner el se teléfono acaba. que lo apagué Dependían de los cuando pueblos ya... sometidos Y me para pegué el crecer. brazo, ¡ay! Pocos comerciantes para intercambiar. Pendejo. Y cuando su ejército fue vencido, no tenían con qué levantarlo de nuevo. Derrotados por Ay, Tebas güey. y Leuctra, subordinados a Macedonia y finalmente absorbidos por Roma, los espartanos se convirtieron en una sombra de lo que fueron. Su poder militar desapareció y Tan con él temprano y consigo y te invito a unos poderosos tacos. El clan ya se estaría mofando de una Entonces, chaufa y una volviendo a la Inca pregunta Cola. inicial, ¿eran Ya tan ves. duros como los pintaban o no? Podríamos decir que los espartanos tenían la mejor infantería pesada de élite de su tiempo, pero ese tiempo pasó. No eran invulnerables y su currículum bélico tampoco fue tan espectacular. No fueron los mejores, no introdujeron innovaciones y además sufrieron varias derrotas bochornosas. Si algo podemos Entiendo, aprender de los hater. espartanos quizás sea que la disciplina y el trabajo en equipo pueden lograr cosas increíbles, pero también que la rigidez a ultranza y el desprecio por todo lo demás pueden llevar al estancamiento y a la caída. Ya. Así que personalmente creo que podemos mirar a su historia con Mejor una que mezcla de invite admiración y alivio. Admiración por su un inquebrantable valor KR y del sacrificio. grill, güey, Alivio ese por güey. haber nacido en Esparta, que los espartanos no bebían cerveza. Así que aunque tengamos ¿Cómo? que distinguir entre la épica y la realidad, eso no nos va a impedir seguir disfrutando de las películas y juegos sobre espartanos. Pero bueno, y ahora la pregunta te la hago yo a ti. ¿Tú también pensabas que los espartanos eran un tipo de super No, güey. con abdominales sobrehumanos? ¿Te gustan No, tanto güey. como a mí los cómics Diga de la Frank verdad, Miller de Matías. 300? ¿Tú también comes yogures Fidias de los supermercados día? Déjame saber tus respuestas en los comentarios. Matías, Agradeceros a todos por yogur haber visto el moderno. vídeo y recuerda. Inca eres Cola mejor, maravilloso. güey. Nunca la he probado, güey. Muy buen video, güey. Conclusiones, los espartanos en plan, los inflaron mucho el Zack Snyder y el cómic es en Frank Miller. Demasiado inflados, güey.